estamos? Bienvenidos a su programa de política electoral y estamos ahora con uno de los candidatos nuevos al Congreso de la República. Él es Julio Pardavé y él representa o ha representado durante muchos años a los pequeños y medianos empresarios, aquellos que hacen el poder económico del país. Recordemos que más del 90-95% de la economía nacional se mueve gracias a la pequeña y mediana empresa. Así que sin más preámbulo, quiero presentar a Julio Pardavé. Gracias por estar con nosotros, Julio. Ok, Henry, muy buenos días y mis saludos respetuosos a todo tu público. Y encantado acá de conversar contigo y un poco aplicar mi experiencia en favor de nuestro querido país. Cuéntanos, ¿estás postulando con qué número, con qué plataforma? ¿Qué te lleva a postular al Congreso? Ok, gracias. Bueno, postulo por el partido Avanza País, Partido de Integración Nacional, que lleva como presidente al doctor Hernando de Soto. ¿Qué me hizo? Un poco la situación crítica por la que el país está pasando, ¿no? Todos sabemos que hoy en día la economía ha sido totalmente golpeada y sobre todo, como siempre, a los demás de abajo. Como tú bien lo has dicho, Henry, el Perú es 99.5 de la estructura empresarial de micro y pequeñas empresas. Pero si diferenciamos micro y pequeñas, nos encontramos que casi el 94.5 es microempresa. Y nos encontramos que 4.5 es pequeña empresa. Entonces, yo veía qué es lo que pasa, por qué no. El gobierno nos escucha, pero no nos atiende. Entonces, en mí y en muchos amigos del sector empresarial, y me dijeron, Julio, ¿por qué no vas tú a la política? Bueno, yo primera vez, como tú bien lo dices, participo como un peruano más, y dije, pues, si allá donde nos escucha y no aplican las políticas que necesitamos el sector micro y pequeña empresa en el Perú y también las grandes empresas, ¿por qué no vamos al frente? Y a la invitación del doctor Hernando de Soto, tomé la decisión, al consultar también con amigos y familia, de ir. Y estamos postulando al Congreso por Lima Metropolitana con el número 6. Ir ahora que mi país lo necesita, todos los peruanos debemos acudir a este llamado. Hoy nos necesita más que nunca y yo aportaré todo lo que he aprendido en la vida. Esa es la primera vez que participo en política, pero mi expertise en el sector empresarial grande y pequeño y micro, haré que esa voz que tantas veces yo también he alzado la voz, hoy día la escuchemos y resolvamos los problemas. La cosa acá ya no es escuchar, más diagnóstico ya no, hay que hacer las cosas porque la economía está golpeada y como digo, la economía de los de abajo. Y sobre eso específicamente, ¿qué es lo que planea hacer una vez si llega al Congreso con el voto popular? Digamos, una de sus propuestas, si nos las puede explicar. Ya. La reactivación de la economía se tiene que dar y la reactivación de la economía tiene como consecuencia activar el aparato industrial. Y al activar el aparato industrial, inmediatamente se generan puestos de trabajo. Primera propuesta es la que el sector de la microempresa siempre ha pedido, las compras públicas. Las compras públicas, como sabemos, el Estado compra alrededor de 40.000 millones de soles al año. Entonces nosotros decimos, el Estado, tenemos que cuantificar la demanda del Estado. Un ejemplo, saber cuánto compra el Estado en calzado. Para una vez tener esa cuantificación, ¿cuál es la oferta de la micro? Grande, pequeña, mediana. Pero eso, Entonces, ¿cómo se traduce en propuesta legislativa? Eso parece así, más una propuesta de gestión de un ministerio, claro, pero traduciría en una propuesta de carácter legislativo, que es donde estarías si es que sales elegido. claro, como sabemos bien, el Congreso pues legisla, fiscaliza y tiene tres funciones que son las innatas en ellos, ¿no? Entonces, la representación. Pero la representación, ¿qué significa? Que hay que acudir al Poder Ejecutivo. Hay que acudir, hay una comisión de producción en el Congreso y ahí llamaremos al Ejecutivo y a todos una gran mesa para tomar acuerdos. La expertise de las personas asisten en el Congreso, hay que trasladarlas al Ejecutivo para decirles, señores, no podemos modificar una ley, la 058-2011, la ley 1414, donde la MICPE tenga por primera vez representación y tenga también voto. Hay ley, la ley 058-2011 que se dio en noviembre de 2011 decía, vamos a activar los núcleos ejecutores, donde los más beneficiados iban a ser las microempresas. Pero pasaron los años
y esto cambió. La MIPE tenía un representante, con la 1414 ya no tiene representante. Entonces nosotros decimos, tiene que escucharse. Solamente un ejemplo, Henry. Hacer una ficha técnica de un polo como el que tengo puesto no demora más de 2, 3 horas. En el Estado, hacer la ficha técnica de este polo, que lo hacen ellos, demora 3 meses. Ya que si estuviera en esa gran mesa de representación, la MIPE, estaríamos ahorrando casi 2, 3 meses y estaríamos ahorrando también dinero. Entonces creemos que nosotros hay que juntarse con todos los grupos de referencia. Por más que la labor que un congresista hay que representar, pero hay que ir a donde está el problema. Y no se harán las modificaciones de la ley para que esa MIPE, que es el gran ese motor de la economía, por lo menos se escuche su voz y que también represente y que tenga también el voto que siempre se le negó. En esta pandemia, ¿qué porcentaje de la pequeña empresa ha quebrado? ¿Tienen ustedes ese dato específico? Mira, sabemos por cifras oficiales que se han perdido más de 7 millones de puestos de trabajo. Sabemos de que los que no recibieron el famoso FAI Reactiva MIPE fueron las microempresas. Sabemos también que las políticas que dieron el gobierno no llegaron al sector de la microempresa. Entonces, por lógica, los que más sufrieron fueron los de abajo. Por eso que vemos mucha gente fuera de los conglomerados que ya venden en la vía pública porque perdió su local, perdió su trabajo, y entonces estamos viendo lo que pasa en el país. Porcentaje el más grave ha sido de la micro y pequeña empresa, definitivamente, porque las medidas que se dieron para reactivar no les llegaron. ¿Y qué se podría hacer de inmediato? O sea, si tú estuvieras ya en el Congreso, ¿qué le dirías? Mira, de inmediato, como te digo, la gente en eso sabemos que hay un mal que es la salud, sabemos que hay un mal que es la delincuencia, sabemos que hay un mal ese enfrentamiento social de clases, ¿no? Lo que llamamos el Estado fallido. Entonces, lo que va a activar y va a empezar, como microempresa, el microempresario dice, yo tengo mis máquinas en mi casa, yo tengo mi pequeño taller y no lo hago. Si nosotros, en la primera medida de gobierno del presidente Hernando de Soto, se activan los núcleos ejecutores, pero haciendo esas modificaciones que te digo que sí es potestad del Congreso, donde se diga aplicar una política de inversión a industria nacional. Tenemos que reactivar industrias. Somos 33 millones de peruanos que tenemos que empezar también a consumir lo nuestro. Tenemos que darle la fortaleza a nuestros empresarios. Producimos de todo, comercio, servicio. Hoy día vemos que casi el 86% de la estructura productiva es comercio y servicio. Entonces, hemos dejado 7% de la industria manufacturera, y la industria manufacturera es la que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo. Si nosotros activamos el tema de compras públicas, por decir, una propuesta que también nosotros por ahí estamos diseñando, ¿por qué no volver al uniforme único? Imagínate lo que sería volver al uniforme único. Calzados escolares, producción nacional. Uniformes escolares, producción nacional. Carpetas, producción nacional. Metal mecánica, producción nacional. Y también tendríamos que hacer ingresar a otros sectores, como los gráficos. Los gráficos, ese es otro sector importante en nuestra economía que genera también puestos de trabajo olvidados. Tendríamos que hacer que también entren a las compras del Estado. Con eso se activaría más de 100, 140 mil empresarios gráficos que hoy día tienen su maquinaria que están ahí parados. Activaríamos también el sector agroindustria. Tenemos más de 1 millón de microempresarios en el sector agroindustria. El Estado, ¿por qué no podría comprar también a través de núcleos ejecutores los alimentos para el colegio, los alimentos para instituciones, para los albergues? Entonces creo que todo es Henry, saber lo que está pasando en el mercado y activar ese aparato de abajo. Con esa activación, inmediatamente se movería la estructura de la microempresa, que es el papá, la mamá, los hijos. Y también estaríamos hablando ya algo muy diferente, que es lo que yo siempre he deseado, lo que aprendí en el mundo, los encadenamientos. El encadenamiento, ¿qué significa? Que el Estado perfecto, estos son programas productivos, no son programas asistencialistas. Entonces, estos programas tendríamos que poner indicadores para que un año esa microempresa que ingresa a estos programas, veamos su rendimiento. Si esa microempresa sigue avanzando, ahí es donde el gobierno tiene que destinar incentivos financieros, mejora de maquinaria para ser más competitivo y más productivo, incentivos de infraestructura, porque no puede una microempresa estar en una habitación pequeña, hay que enseñarles también a crecer.
Pero ¿cuál es el elemento más importante para crecer, amigo Henry? Es darle el trabajo, pero con indicadores, con indicadores. Exactamente. Yo creo que el reto que van a tener en el próximo Congreso de la República es generar esos indicadores justamente para que no tengamos nuevos congresistas con discursos, política y demagogia y que sigamos pues, estancados, más aún cuando necesitamos ser un poco creativos para salir de este problema de la pandemia y sobre todo para reactivar la economía. Julio, el tiempo es tirano, necesitamos terminar esta entrevista con, por supuesto, las puertas abiertas en este programa para tenerte de nuevo. Te doy 30 segundos, por favor, para que les cuentes a tus electores por qué deberían votar por ti en esta elección. Ok, muchas gracias, Henry. Bueno, ¿por qué? Porque soy un peruano con 40 años dedicados a mi país en la industria. Soy un peruano que no tiene ninguna denuncia. Soy un peruano como todos ustedes que por primera vez, al ver la situación crítica de nuestro país, acudo a dar lo mejor de mí y acudo a defender los intereses de nuestro país. Defendamos a las mujeres, defendamos a los niños, defendámonos todos unidos y haremos el Perú mucho más grande. Gracias. Julio Pardavé, Avanza País, el número 6. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, tenemos a un candidato representante de la pequeña y mediana empresa, está en sus manos poder tomar decisiones que nos lleven a tener un país que logre salir de la crisis y que nos vuelva en el lugar y que nos ponga nuevamente en el sitial de liderazgo que teníamos en América Latina. Julio, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte en estas elecciones. Gracias, Henry, para servirte y siempre muy atento a tus avances en el periodismo y muchas felicitaciones. Eres muy joven, pero tienes un camino y también vas a ayudar mucho al país. Gracias, Henry. Gracias. Éxitos. Muchas gracias. Nos vemos.